Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos una vez más con ustedes hoy día, domingo 14 de junio del 2020. Agradecemos al Señor esta oportunidad de llegar a cada uno de los hermanos por medio del internet, por medio de esta grabación. Vamos a dirigirnos a Dios en oración un instante. Señor, te rogamos, Padre Celestial, que tú bendigas tu palabra en este día. Oh Señor, anhelamos que nos hables en ella, Padre Santo. Buscamos tu presencia, buscamos tu rostro, Señor, mucho más en estos momentos de sufrimiento a nivel nacional y también del mundo entero, por la epidemia, Señor, tan grande que atravesamos. Te rogamos que nos hables por tu palabra, Señor, en estos momentos. Queremos oír tu voz de una manera muy grande, Señor. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a anunciar que estaremos retornando hoy día, en este momento, vamos a retornar al estudio de Apocalipsis. Hace unos meses, hasta el momento en que empezó la cuarentena, a mediados de marzo, hasta ese momento estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis y nos hemos quedado en el capítulo 15 de Apocalipsis, de manera que vamos a retomar nuestro estudio hasta que podamos concluir el libro de Apocalipsis. Y ya habíamos estado en el capítulo 15, de manera que hoy día entraremos en Apocalipsis capítulo 16. Pero recordamos que en este capítulo 15, que vimos anteriormente, se muestra cómo Dios comienza a derramar las 7 plagas de la ira de Dios, y vemos los últimos versículos de Apocalipsis 15, versículo 6, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y vestidos de un lino limpio y albo, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 redomas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Aquí encontramos 7 redomas, o sea, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y hasta el momento no hemos visto la ira verdadera de Dios. Estamos atravesando un momento muy difícil en el mundo entero. Pero ¿sabe usted, querido oyente, que eso no es nada, esto que atravesamos hoy día, comparado con lo que ha de venir en el tiempo de la gran tribulación? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que será la venida de Cristo, para que podamos entender en qué momento nos ubicamos aquí en Apocalipsis. La venida del Señor es una secuencia de eventos. El primer evento que sucederá en cualquier instante, puede ser hoy día, puede ser el próximo mes, el próximo año. Lo que sí estamos muy seguros es que será muy pronto sucederá. Ya estamos en esos días. Nosotros somos la generación que vamos a ver la venida del Señor. Eso lo sabemos por razones bíblicas muy ciertas. Pero en cualquier momento, en cualquier instante, lo primero que va a suceder será el arrebatamiento de la iglesia, un acontecimiento que está en la Biblia explicado. ¿Qué sucederá? Debido a que Dios va a enviar 7 años de terrible castigo para este mundo, llamado en la Biblia la tribulación, debido a que Dios está pronto para mandar esos castigos, Dios ha de quitar a su iglesia, a sus amados hijos que somos los creyentes. Dios nos habrá de sacar de este mundo. Antes que venga el castigo divino, Dios va a sacar a su iglesia del mundo.
y eso se llama el arrebatamiento de la iglesia, que sucederá, como también dice en otros pasajes bíblicos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y habrá dos grupos de creyentes que serán llevados, que serán arrebatados de este mundo en un instante. El primer grupo es los creyentes que ya murieron, los creyentes en Cristo desde el día del inicio de la iglesia, desde aquella fecha de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió, desde allí hasta el día de hoy, los creyentes que ya hayan fallecido serán resucitados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, eso dice la Biblia. Serán resucitados y serán llevados con el Señor. Ahora, simultáneamente, al mismo tiempo, los creyentes que estemos vivos, y este es el segundo grupo, los creyentes que aún estén vivos, su cuerpo será transformado sin necesidad ya de atravesar la muerte de frente. El cuerpo nuestro será transformado en un cuerpo inmortal, el mismo cuerpo de los creyentes resucitados, el mismo cuerpo del Señor Jesucristo que resucitó. Exactamente, Dios nos dará un cuerpo eterno, un cuerpo que nunca morirá, un cuerpo celestial. Eso sucederá. Los creyentes que ya murieron resucitarán con un cuerpo celestial, y también los creyentes que estén vivos, su cuerpo será transformado en un instante. Ese es el poder de Dios. No durará ni 5 segundos, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos se transformarán en un cuerpo celestial y eterno. Eso es el arrebatamiento de la iglesia. Los creyentes en Cristo, todos los que creyeron en Cristo desde el inicio de la iglesia, seremos llevados con el Señor, seremos quitados de este mundo. Y claro, si un creyente, por ejemplo, está manejando un autobús de pasajeros, ¿qué sucederá? El creyente va a desaparecer, nadie seguirá manejando ese vehículo, y los que están adentro pues se van a accidentar. No hay forma de escapar a eso. Todos los creyentes en el Señor serán llevados, sacados de este mundo. ¿Por qué razón? Primero, para ir con el Señor al cielo, y en segundo lugar, para no atravesar los grandes castigos de la tribulación. Entonces lo primero que sucederá, el arrebatamiento de la iglesia. En segundo lugar, el inicio de la tribulación. Surgirá un gran personaje que se hará famoso en el mundo, y el mundo lo va a proclamar como la solución a los problemas mundiales. Este personaje es llamado en la Biblia el Anticristo, y en realidad es el hijo de Satanás, un hombre como hijo de Satanás. El Anticristo gobernará el mundo entero en ese periodo de 7 años. Pero Dios le va a poner un final a la tribulación, solamente 7 años, porque será demasiado terrible este tiempo. Y entonces, cuando llegamos al capítulo 16 de Apocalipsis, donde vamos a estudiar hoy día, encontramos que aquí Dios va a descargar las 7 copas de la ira divina, la ira terrible de Dios. Entonces, vamos a entrar al capítulo 16 de Apocalipsis y vamos a comenzar a leer allí. Les invito a acompañarme en la lectura de Apocalipsis 16. Y oí una grande voz del templo que decía a los 7 ángeles: Id y derramad las 7 redomas de la ira de Dios en la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su redoma en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su redoma en la mar, y fue vuelta en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en la mar.
Y el tercer ángel derramó su redoma sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y fueron vueltas en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Tú eres justo, oh Señor, que eres y que eras y que serás, porque has juzgado así, porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has también dado a beber sangre, porque son dignos. Y oí otra voz del altar, a otro del altar que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su redoma sobre el sol, y le fue dado que afligiese los hombres con calor por fuego. Y los hombres se inflamaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y de manera que aquí encontramos dos afirmaciones. Por un lado, la afirmación del ángel en el versículo 5, ante las plagas que Dios va derramando. La primera plaga es como una úlcera en el cuerpo de los hombres. Y la segunda es que el mar se convirtió en sangre. En tercer lugar, la tercera plaga, las fuentes de las aguas, todos los ríos también fueron convertidos en sangre. La cuarta plaga es: los hombres son quemados por el calor extremo del sol en el mundo entero. Entonces estamos en estas cuatro primeras plagas que Dios derrama sobre el mundo. Y como decíamos, hay dos reacciones, hay dos afirmaciones ante lo que Dios está haciendo. La primera de ellas es del ángel. Uno de los ángeles dice en el versículo 5: Tú eres justo, oh Señor, que eres y que eras y que serás, porque has juzgado así. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has también dado a beber sangre, porque son dignos. Es decir, porque son dignos de un castigo tan terrible, porque merecen un castigo tan terrible. Ahora nos damos cuenta aquí que, por supuesto, Dios no castiga a los que no merecen castigo. Ese es un principio divino. Y en el comienzo del pasaje vemos lo siguiente: que el castigo, las 7 plagas de castigo de Dios, no vienen sobre los que creen en el Señor, los que siguen a Cristo, no. Dice el versículo 2 de este pasaje: sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. En aquel tiempo el mundo será dividido tajantemente en dos clases de personas, y no existirá ningún punto intermedio. Bueno, en realidad desde ahora ya es así. No existe ningún punto intermedio, querido amigo que nos escucha. Si uno no sigue a Cristo, si uno no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, uno ya le rechazó. No hay punto intermedio. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, ya le ha rechazado. No hay punto intermedio. Y en aquel tiempo también será lo mismo, de manera un poco diferente, porque los que sigan al engañador, a Satanás y al anticristo, se van a dejar sellar por el sello del anticristo, que es el número 666. Ese sello va a estar grabado en la mano derecha o en la frente de las personas. Y es un sello electrónico, es un chip muy pequeñito que ya existe. Esos chips ya existen, lo ponen debajo de la piel. Tienen como 2 milímetros nada más. Lo insertan debajo de la piel en la mano. Pero ese chip con la marca del 666, con la marca del anticristo, las personas que obedezcan al anticristo se van a dejar sellar por la marca de la bestia. Además van a adorar la imagen de la bestia también. Y el castigo de Dios, las 7 plagas de la ira de Dios han de venir sobre ellos.
sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. En ningún momento vendrán esas plagas de castigo sobre los que siguen al Señor. Ahora, ¿quiénes son los que rehúsan obedecer al anticristo y los que se someten al Señor Jesucristo? Esas personas no se dejarán sellar por la marca de la bestia y serán perseguidos, no tendrán acceso a los alimentos, estarán huyendo de aquí para allá, perseguidos y terminarán muriendo también. Ellos serán los que, rehusando obedecer a Satanás, se sometan al Señor para obedecerle. Entonces la división será tajante, como decimos. Las 7 plagas de castigo no vienen sobre los que siguen y obedecen a Cristo, vienen sobre la gente incrédula, y son castigos sumamente terribles. Ahora, dijimos que las 2 reacciones que hay ante los castigos de Dios, ¿no? La primera reacción es la del ángel mismo que dice, tú eres justo, Señor, porque ellos, los que siguen a Satanás, derramaron la sangre de los creyentes, derramaron la sangre de los profetas, merecen ese terrible castigo. Ahora, alguien más, en el versículo 7, otro ángel también proclama lo mismo, versículo 7. Y oí a otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vuelve a proclamar otro de los ángeles, ciertamente, Señor, tus juicios son verdaderos y son justos. Esa es la característica de Dios. Dios es un Dios absolutamente justo, absolutamente santo. El hombre es quien es injusto, quien es rebelde, quien es malvado y pecador. La maldad pertenece a nosotros, la justicia pertenece a Dios. Y la misericordia pertenece a Dios, porque siendo nosotros injustos, totalmente pecadores, Dios ha derramado su gracia, su salvación, su perdón, su misericordia sobre cada persona que cree en Cristo y se entrega a Él. La reacción entonces del ángel, de los 2 ángeles, es proclamar a Dios la justicia de Dios por el castigo terrible que Él derrama sobre los hombres. Pero la otra reacción, la segunda clase de reacción, es esta, en el versículo 9. Y los hombres se inflamaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, esta palabra blasfemar en este capítulo se repite 3 veces. Es importante la repetición que hay en las palabras de la Biblia. Versículo 9 dice, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. De nuevo en el versículo 11, y blasfemaron del Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y en tercer lugar, en el versículo 21, y cayó del cielo un grande pedrisco sobre los hombres, cada piedra como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por razón de la plaga del pedrisco, porque su plaga fue hecha muy grande. Fíjense, 2 reacciones. Una, la de los que son justos, la de los ángeles, proclaman la justicia de Dios, porque el hombre merece, el hombre dentro de su rebeldía terrible ante Dios, merece recibir esos castigos. Pero la segunda reacción de los hombres que reciben el castigo, ¿cuál es la reacción de ellos? Blasfeman el nombre de Dios 3 veces, lo vemos aquí. No solo blasfeman el nombre de Dios, sino que no se arrepienten delante de Dios. Ahora quisiera que vayamos un momentito también al libro de Hebreos. Tal vez usted puede marcar ahí Apocalipsis 16, pero vamos a ir al libro de Hebreos, un poquito más atrás de Apocalipsis,
Y ahí en el capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y ahí podemos leer lo siguiente en este pasaje. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Empero si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego adulterinos sois, que no hijos. Este pasaje nos habla de la disciplina del Señor sobre sus hijos. Pero la reacción de los hombres en el libro de Apocalipsis, en el momento de la gran tribulación, en lugar de ser una reacción de arrepentimiento, es blasfemar de Dios. Imagínense, encima del castigo, encima del pecado que cometen y que no se apartan de su pecado, encima de eso se atreven a blasfemar de Dios. Y esa es una evidencia de la justicia del castigo de Dios sobre ellos. Ahora la gran pregunta es siempre, ¿no?, de todas las personas: ¿por qué ha sobrevenido sobre nosotros y sobre el mundo entero esta gran epidemia del coronavirus? Y a veces comienzan a argumentar acerca de lo que Dios hace, o comienzan a negar a Dios también, diciendo que si Dios existiera no habría una epidemia tan terrible, y eso es una forma de blasfemar de Dios también. Pero la reacción de la persona incrédula es esta: el sufrimiento que Dios envía al hombre, en términos generales, bueno, ya hemos dicho anteriormente que hay varias razones, pero en términos bien generales, cuando Dios envía sufrimiento al hombre, podemos dividir eso en dos partes. En primer lugar, para los creyentes, el sufrimiento de los creyentes acerca a Dios a los que son creyentes. Nos hace profundizar nuestra relación con Dios. Todo sufrimiento, toda aflicción a los que son hijos de Dios los acerca mucho más profundamente a su Dios. Ahora, el otro grupo, el grupo de las personas incrédulas que no tienen nada de Dios en su vida, y que hay con ellos acerca del sufrimiento. Cada sufrimiento que viene sobre ellos es con el propósito de que busquen a Dios para conocer a Dios. En ambos casos, en el caso de los creyentes, el sufrimiento no como castigo, sino como instrumento divino. El sufrimiento para un creyente produce un resultado muy bueno. El resultado es una gran bendición. El resultado del sufrimiento nos acerca profundamente al Señor. Pero en el caso de los incrédulos, en cuanto a ellos, Dios permite que ellos sufran para que puedan arrepentirse. Por medio del sufrimiento pueden entender acerca de Dios y que Dios tiene control sobre el sufrimiento que ellos atraviesan. Pero miren la reacción de las personas aquí en el momento de la tribulación. ¿Cuál es la reacción de ellos? En lugar de arrepentirse, blasfeman de Dios. Y como hemos visto aquí en Hebreos capítulo 12, Dios muchas veces permite la disciplina para los hombres. Y esa disciplina es con el propósito de buscar a Dios.
Dios ha permitido el sufrimiento a nivel mundial para que el hombre se acerque a Dios. Y eso está sucediendo. Muchas personas están buscando al Señor. Su corazón, que no estaba preparado para buscar a Dios, ahora recién, por primera vez, su corazón está preparado para buscar al Señor. Pero a veces las personas son tan duras como está aquí en Apocalipsis 16, volviendo a Apocalipsis 16. A veces las personas son tan duras y la maldad de su corazón es tan grande porque en lugar de decir, Señor, ya basta ya con este castigo, ahora quisiera pedirte que me perdones y yo me arrepiento. Señor, yo he entendido por medio de la disciplina tuya que tú quieres acercarme a ti y al arrepentimiento. Y eso sucederá, como decimos, en el tiempo de la tribulación. Una parte de los hombres entenderán acerca del castigo de Dios, buscarán a Dios, creerán en Cristo, y al creer en Cristo rechazarán la marca de la bestia, rechazarán el número 666. Pero las demás personas, su maldad será tan extrema que seguirán adorando al anticristo, recibirán la marca de la bestia y por lo tanto, al recibir la marca del anticristo, serán objeto de la ira terrible de Dios. Sobre ellos caerán todos estos castigos. Ahora seguimos en el versículo 10, donde continúa acerca de la quinta plaga que es derramada. Versículo 10. Y el quinto ángel derramó su redoma sobre la silla de la bestia, y su reino fue hecho tenebroso, y se comieron sus lenguas de dolor, y blasfemaron del Dios del cielo por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, tal vez usted que está oyendo en este mismo momento, tal vez nunca ha buscado usted la misericordia de Dios. Tal vez usted aún no conoce al Señor y está escuchando este mensaje de alguna manera, pero lo que debe haber en su corazón es entender que estos sufrimientos que atravesamos ahora, casi todos tenemos parientes o conocidos que conocemos que o bien han sufrido grandemente por la enfermedad o bien han fallecido. Personalmente yo tengo 2 familiares que han fallecido por el coronavirus y así es, creo, con muchos de nosotros. Pero la reacción de usted, querido amigo que nos escucha, ¿cuál es la reacción de usted? ¿Acercarse a Dios por causa de esta disciplina? ¿Entender que el pecado del hombre lleva al sufrimiento del hombre? ¿Y buscar a Dios y conocer a Cristo y buscar su perdón? ¿Será esta la reacción de usted? ¿O será la otra reacción? Acá dice que el reino del anticristo, porque la bestia es el anticristo. El ángel derramó su redoma sobre la silla de la bestia, o sea, sobre el trono de la bestia. La bestia es el anticristo. Y su reino fue hecho tenebroso, se llenó de tinieblas en todo el reino del anticristo. Y aparte de eso, el dolor. Se comieron sus lenguas de dolor, al parecer su cuerpo entero se llenó de dolor. Y el dolor es tan terrible en las personas, su dolor tan terrible que sus lenguas se mordieron, se comieron sus lenguas por el dolor de su cuerpo. Y ahora ellos blasfeman de Dios. En lugar de arrepentirse, blasfeman de Dios. 2 reacciones extremas y contrarias. ¿Cuál será la reacción de usted, querido amigo, delante del sufrimiento que Dios nos ha enviado en este momento? Seguimos con el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su redoma sobre el gran río de Éufrates, y el agua de él se secó, para que se aparejase camino a los reyes de la parte de donde sale el sol. Ahora, esto es tan importante
porque se refiere a un acontecimiento grande narrado en Apocalipsis, que es la batalla de Armagedón. El próximo domingo, cuando continuemos el estudio de Apocalipsis, vamos a hablar en detalle sobre la batalla de Armagedón, que está narrada en otros libros de la Biblia también, porque el río Éufrates será el camino de los reyes del oriente. Y en este momento, cuando el ángel derrama su copa sobre este río, el agua del río se secó, y por ahí van a transcurrir los reyes del oriente para combatir en la batalla de Armagedón. El próximo domingo explicaremos sobre la batalla de Armagedón. Continuamos en el verso 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y aquí tenemos la Trinidad satánica. Fijémonos otra vez, porque aquí hay 3 espíritus inmundos que salen de cada una de estas 3 personas. Examinemos con cuidado el versículo 13. El dragón es Satanás mismo. Ahora, Satanás no es un hombre, Satanás es un ángel poderoso, es un querubín Satanás. Y lo que hace el diablo es una imitación burda de las cosas de Dios. Es como un billete falsificado. El billete falsificado es una imitación, pero no tiene nada de verdadero el billete falso. Es falso. Satanás falsifica las cosas de Dios. Aquí hay un ejemplo claro de la falsificación que hace el diablo, porque esto es la Trinidad satánica. Versículo 13, estamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Porque estos son espíritus de demonios, dice el versículo siguiente. Pero seguimos examinando el versículo 13. El dragón es Satanás mismo, en primer lugar, y esa es una imitación, una falsificación de Dios el Padre. En segundo lugar, la bestia. La bestia es el anticristo, es un hombre, y este es una imitación de Dios el Hijo, que es el Señor Jesucristo. Y el tercero es el falso profeta. El falso profeta es una imitación, o mejor dicho, falsificación del Espíritu Santo. Ahí está. ¿Quiénes son las 3 personas de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la Trinidad satánica? Falsificación de lo de Dios. El dragón, Satanás mismo, la bestia, que es el anticristo que está gobernando el mundo entero en la tribulación. Y en tercer lugar, el falso profeta, es el Espíritu Santo falsificado. Ahí está, la Trinidad satánica. Eso es lo que hace siempre el diablo. Y seguimos con el versículo siguiente, versículo 14. Bueno, salieron 3 espíritus inmundos de cada uno de los 3, de Satanás, del anticristo y del falso profeta. En forma de rana salieron de la boca de ellos 3 estos espíritus inmundos. Y el versículo 14 dice, porque estos son espíritus de demonios que hacen prodigios para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel grande día del Dios Todopoderoso. Y esta batalla es la batalla de Armagedón, por eso el versículo 16, saltamos al verso 16, y los congregó en un lugar que se llama en hebraico Armagedón. Y por eso digo, vamos el próximo domingo a explicar con detalle lo que es la batalla de Armagedón. Por hoy día continuamos leyendo aquí en el versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué interesante que esta es la manera de obrar de Satanás, del diablo, porque él envía, salen de la boca de la Trinidad satánica
espíritus de demonios que recorren la tierra y que hacen milagros. Miren, el verso 14 dice que hacen prodigios, o sea, que hacen milagros, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel grande día del Dios Todopoderoso. Estos demonios salidos de la Trinidad satánica recorrerán los imperios mundiales y convencerán a los reyes de la tierra, engañarán a los reyes de la tierra, engañarán a los políticos del mundo entero por medio de sus milagros. Y aquí tenemos también que dar a entender algo acerca de los milagros, que muchas personas se confunden, se equivocan por este asunto de los milagros. Se piensa que porque alguien hizo milagros, entonces automáticamente eso significa que viene de Dios. ¿Cómo sabemos que vino de Dios? Porque hizo milagros. Bueno, aparentemente, pero el problema es que Satanás también hace milagros. Si una persona hace milagros, vamos a comparar lo que esa persona, vamos a comparar lo que esa persona está enseñando, porque no es suficiente con ver los milagros que hace esta persona. Vamos a comparar su enseñanza con lo que dice la Biblia. Si lo que esta persona enseña no concuerda con la Biblia, por más milagros que haga, estos milagros no vienen de Dios, vienen de Satanás. ¿Por qué? Porque los milagros pueden venir de Dios, son legítimos milagros de Dios, pero Satanás también hace milagros. Claro, hace milagros falsificados, pero son milagros también. Así que uno no puede seguir a una persona simplemente por los milagros que observa en esta persona. Les puedo contar una anécdota que me sucedió estando en una iglesia que, no aquí en Chosica, en otra iglesia, hace bastantes años, pero una hermana me vino a contar algo diciéndome que ella, siendo todavía incrédula, estando dentro del catolicismo, me contó que ella había pedido a la Virgen, bueno, no sé cuál de las vírgenes, pero había pedido a la Virgen que le hiciera algo sumamente difícil, casi imposible. Y ella decía, la hermana, y la Virgen me contestó, la Virgen me hizo el milagro. ¿Y qué piensa usted, pastor, de eso? Entonces yo le dije, hermanita, mire, usted ahora es una creyente en Cristo, ¿no es cierto? Usted tiene que darse cuenta de la verdad de lo que le pasó en aquella fecha. En que una virgen le haya hecho un milagro, en primer lugar, esa virgen no es la Virgen María. La Virgen María fue la madre del Señor Jesús, es cierto, pero la que le hizo el milagro no fue la Virgen María. Entonces, ¿quién me hizo el milagro? Pues un demonio. Eso es lo que dice la Biblia, que los demonios también hacen milagros. Y aquí dice, versículo 14, porque estos son espíritus de demonios que hacen prodigios, o sea, milagros, para engañar a los reyes de la tierra y traerlos hacia la batalla de Armagedón. Entonces la hermana se sorprendió mucho por eso. Le dije, no, la Virgen María no le hizo ese milagro, sino un demonio. Y en segundo lugar, no todo milagro viene de Dios. A veces viene de Dios el milagro, no lo dudo, por supuesto. Dios sigue haciendo el día de hoy muchos milagros, por supuesto. Pero hay una cosa, no todos los milagros son de Dios, porque el demonio también hace milagros. Y entonces, ¿cómo distinguimos la diferencia? ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Y no solamente por los frutos de la persona, también por las enseñanzas de la persona. Por las enseñanzas. En el caso de lo que la hermana me contó, que cuando ella estaba dentro del catolicismo, sin conocer a Cristo todavía, según ella dice que la Virgen le hizo un milagro. Ahora, dentro del catolicismo, la enseñanza católica está bastante desviada, bastante fuera de la palabra de Dios está.
la enseñanza del catolicismo. Entonces ahí está, ahí se sabe, ¿no? Un milagro supuesto de la Virgen no es un milagro que viene de Dios, es un milagro demoníaco. Y no solo dentro del catolicismo, recordamos mucho, se ha hecho famoso el caso de un supuesto pastor aquí en el Perú llamado Santana, no recuerdo su nombre, su apellido es Santana, que ha sido un tremendo escándalo lo de este que se hacía llamar pastor. Es un pastor falso, por supuesto, su manejo lleno de engaño, todo en su iglesia ha sido engaño en cuanto al dinero, robo en cuanto al dinero, y en cuanto a su doctrina, totalmente muy fuera de la palabra de Dios. Y este pastor se descubrió que tenía también su amante, todas esas cosas que la gente al ver estas personas también piensan que todas las iglesias son así, lo cual no es cierto, y es una estrategia satánica justamente, ¿no? Crear estas doctrinas que aparentemente son cristianas, pero lo único que hay detrás de estas doctrinas es Satanás, que está detrás de ellos. Y las personas no se dan cuenta que la verdad de Dios está allí, y hay muchas falsificaciones de la verdad de Dios. Bueno, y concluimos diciendo que no todos los milagros son milagros de Dios. Hay muchos milagros mentirosos. Son milagros, no lo dudo. No dudo que son milagros. El problema es el origen. ¿De dónde provienen estos milagros? Ese es el problema. No provienen de Dios, provienen del enemigo de Dios, de Satanás mismo. Muy bien, y vamos a seguir con el versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su redoma por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo por la parte del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y fue hecho un gran temblor de tierra, un tal terremoto tan grande cual no fue jamás después que los hombres han estado sobre la tierra. Y la grande ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones se cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo un grande pedrisco sobre los hombres, cada piedra como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por razón de la plaga del pedrisco, porque su plaga fue hecha muy grande. Ahí concluye el capítulo 16, las 7 plagas, las 7 copas de la ira de Dios, la ira terrible de Dios. Dios tiene 2 manifestaciones diferentes, contrarias. Una es su misericordia y otra es su ira sobre el pecado. La Biblia dice que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es misericordioso y clemente. Su perdón es más alto que los cielos, dice la Biblia también. Su misericordia es más alta que los cielos. Sin embargo, la misericordia de Dios también tiene un límite. Y el hombre, cuando traspasa el límite de la misericordia de Dios, como sucederá en el tiempo de la tribulación. Y sabe usted que ya estamos llegando a ese momento en que el hombre está traspasando el límite de la misericordia de Dios. Porque la humanidad, en este momento, mientras los creyentes no nos damos cuenta de lo que está sucediendo el día de hoy,
Ya el hombre está llegando al colmo de la paciencia de Dios, proclamando, por ejemplo, mientras Dios ha dicho que el matrimonio es honroso en todas las personas, lo que Dios creó, el matrimonio, un pacto de toda la vida entre un hombre y una mujer, un pacto que no se puede alterar, el pacto del matrimonio, un solo hombre con una sola mujer, y Dios ha bendecido, Dios bendijo el matrimonio. Mientras tanto, el hombre está haciendo el día de hoy como nunca antes en la historia lo han hecho. El hombre está desarrollando una enseñanza blasfema, abominable delante de Dios, que se casan dos hombres, que se casan en matrimonio dos mujeres, completamente aborrecible y abominable esto que el hombre está haciendo, atreviéndose a corromper la creación de Dios que es el matrimonio. Y la paciencia de Dios que en este momento es desplegada desde la creación del mundo, Dios tiene paciencia con el hombre, Dios tiene misericordia con el hombre. Pero ¿sabe qué? En el tiempo de la tribulación, Dios no tendrá más paciencia con el hombre. Dios dará lugar a la ira divina, esa ira que ha sido contenida durante miles de años. En ese momento, Dios va a descargar su ira sobre este mundo. Pero fíjese una cosa, los creyentes en Cristo seremos sacados de este mundo antes que comience la tribulación. Porque Dios ha llamado a su iglesia para el perdón, no para el castigo. Dios ya nos ha perdonado, por eso nos va a quitar del mundo antes de la tribulación. Y los castigos de la tribulación no son para los creyentes en ese momento, porque allí dice, acabamos de leer, que las plagas de Dios vinieron sobre todos aquellos hombres que se dejaron marcar por la bestia. El 666, en la mano derecha o en la frente. Sobre todos ellos viene el castigo de Dios, no sobre las personas que creen en Cristo, que serán muchos, que serán millones también, los creyentes en Cristo en el momento de la tribulación, en el tiempo de la tribulación. Sin embargo, todos aquellos que sigan a Cristo serán perseguidos hasta la muerte. Ese será el precio de creer en Cristo. ¿Cuál es el precio de creer en Cristo el día de hoy, aquí en nuestra patria? Ninguno. ¿Quién nos persigue por creer en Cristo el día de hoy en el Perú? No hay ningún precio. Hasta cierto punto podremos decir, es demasiado fácil ser cristiano aquí en el Perú en este momento. No nos persiguen a la muerte. Eso va a suceder en la tribulación. Hoy es el día del arrepentimiento para usted, querido amigo que nos escucha. Dios le está llamando al arrepentimiento. Hágalo el día de hoy. Nadie le va a perseguir por seguir a Cristo. Y bueno, si usted no lo hace, bueno, eso pertenece a su voluntad. Dios le creó a usted con voluntad propia. Usted puede rechazar el amor de Cristo. Está bien, porque usted tiene decisión propia, pero usted tiene que saber que cuando usted rechaza a Cristo, un día vendrá el terrible castigo de Dios sobre usted. Al rechazar a Cristo, usted está poniéndose bajo la ira de Dios. Y eso es lo terrible. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias porque nos has mostrado lo que será el terrible castigo, las 7 copas de la ira de Dios en el momento de la tribulación. Ayúdanos a seguir entendiendo este libro de Apocalipsis y bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, que nos escuchan en este momento, de la Iglesia Bautista de San Fernando y también de otras personas que escuchan este mensaje. Te damos gracias, Señor, por tu santa voluntad, porque has permitido que venga una enfermedad terrible en el mundo entero para encaminar al arrepentimiento a millones de personas. Y también las personas que escuchan este mensaje sean movidos al arrepentimiento, Señor.
en lugar de rebelarse contra ti, en lugar de blasfemar el nombre de Dios, como lo hacen los habitantes del mundo en el momento de la tribulación, lo que sucederá en el futuro muy próximo, cuando venga el castigo tuyo sobre el mundo. Los hombres blasfemarán tu nombre en lugar de arrepentirse, en lugar de darte gloria como debe ser. Pero Señor, tú toca el corazón de las personas que escuchan en este momento para arrepentirse, para darte gloria a ti, para seguirte, para obedecerte, para ser salvos de la condenación del infierno. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre, en nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana, en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.